Producciones dividido en dos. Es un libro que trata de hablarnos de tres grandes acontecimientos luego de que el pueblo de Israel había sido tomado como en exilio por los babilonios por 70 años. Y aquí nosotros nos encontramos en un segundo éxodo. Encontramos a la nación retornando una vez más a su tierra como Dios lo había profetizado y Dios cumpliendo su promesa como vimos la semana pasada. También vamos a ver que Dios hace tres grandes cosas en este periodo de reconstrucción de la nación. Dios reconstruye el templo, Dios reconstruye la comunidad otra vez con todas sus celebraciones y sus tradiciones, y ya el libro de Nehemías nos va a hablar más acerca de cómo Dios reconstruye el templo. En el día de hoy vamos a estar viendo tres capítulos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, y vamos a estar hablando acerca de la reconstrucción del templo, obediencia y adoración. Y vamos a ver cómo es por medio de la respuesta del pueblo, luego de que Dios hiciera su parte. Dios siempre estuvo actuando y lo vamos a ver y continúa actuando. Cómo era la responsabilidad del pueblo de poner manos a la obra, como nosotros decimos. Así que en la mañana de hoy yo le invito a que usted abra su Biblia donde está, a que usted siga con nosotros el recorrido histórico. Vamos a estar leyendo mucho, vamos a estar viendo la conexión que tiene con otros profetas, y vamos a estar visitando otros profetas también como parte de lo que Dios usó para alimentar esta nación, animar esta nación, y hoy nos deja el legado de nosotros poder ir por ella fielmente, escudriñarla fielmente y crecer a la luz de estas verdades. Así que nosotros venimos delante de Dios, nos presentamos pidiéndole al Señor dirección y sabiduría. Así que ahora es donde usted está ahí conmigo, pidiéndole para que Dios hable en nuestros corazones y que esta historia alimente nuestra fe, edifique nuestra alma. Padre, gracias por el regalo de tu palabra. Es viva, es eficaz, y gracias porque podemos venir a ella y recurrir a ella en todo momento. Yo te pido, Señor, que tú nos des oídos para oír tu palabra, que nos des un corazón para recibirla y nos ayudes y empuje nuestra voluntad para ponerla en práctica. Ayúdanos donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estén conectados, Señor, a que esta palabra pueda ser de edificación para las vidas, familias, individuos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les dije, el título del sermón es el siguiente: la reconstrucción del templo, un acto de obediencia y adoración. Y vamos a ver esto en el recorrido de estos tres capítulos. Recordemos, como dije, que estos libros están tratando de mostrar y narrar la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la comunidad y la reconstrucción del muro, que más adelante veremos en el libro de Nehemías. Y dije la semana pasada que estos primeros 6 capítulos hacen un recorrido de cerca de 80 años y cómo Dios, luego de cumplir su promesa, trayendo a la nación de Israel, moviendo el corazón de Sirio, moviendo el corazón de los vecinos que ayudaran y colaboraran a dar, moviendo el corazón de sus líderes para dirigir esta nación, ahora nos vemos con algunas situaciones. Nos encontramos con algo que se va a estar repitiendo en las demás narrativas. Cada vez que Dios levantaba al líder para dirigir su obra, siempre se levantaba oposición, y luego nosotros vamos a ver cómo el pueblo en un momento se decae y luego Dios tiene que enviarle profetas, animarlos otra vez para ellos continuar y concluir con la reconstrucción del templo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Nosotros vamos a estar viendo cómo la palabra de Dios se ve cumplida una vez más, cómo la fuerza de la palabra de Dios es necesaria para impulsar nuestros corazones. Y nosotros, así como vimos la semana pasada, profetas como Isaías y Jeremías, que profetizaron con tiempo antelación todo lo que el pueblo de Israel iba a hacer y lo que le iba a suceder, nosotros estamos viendo ahora cómo Dios, en medio de esta misma temporada, esta época de construcción del templo, Dios tiene que levantar a 2 profetas más, el caso de Ageo y también Zacarías, para animar y recordarle cuál es el plan de Dios con la nación y con la reconstrucción del templo. Así que vamos a ver esto, vamos a ver un pueblo empujado por Dios, Dios siendo el protagonista, un pueblo llevando a cabo el plan que Dios le había establecido. Y lo vamos a ver en 3 grandes aspectos. Vamos a ver a Dios siendo adorado cuando el pueblo obedece. Y ese va a ser nuestro primer punto, cómo Dios es adorado cuando el pueblo obedece. Luego vamos a ver también cómo en medio de todo esto, el Señor entonces permite la oposición, y vamos a ver a Dios en control en medio de la oposición. Y finalmente vamos a ver a Dios
terminando su templo, Dios terminando su templo y moviendo el corazón de otros reyes y el corazón de sus líderes. Así que vamos a leer juntos la primera parte que tiene que ver con los primeros 13 versículos del capítulo 3 y vamos a ver cómo Dios es adorado cuando el pueblo obedece. Dios es adorado cuando el pueblo obedece. Versículo 1 del capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, esto es octubre, septiembre, otoño en nuestro calendario, el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Importante, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. 3. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquella tierra. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron fiesta de los tabernáculos, como está escrito. Esto es importante. Con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de la luna nueva, los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor hasta que había sido consagradas. Y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Nosotros vemos aquí cómo el pueblo empieza a ofrecer sacrificios sin el templo, ni siquiera los cimientos del templo haberse edificado. Y lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte, es que Dios es adorado en la medida que el pueblo obedece. Y no sé si usted observó con detenimiento, pero observe cómo ellos fueron haciendo cosas como el Señor lo había establecido. Usted dirá, pero no necesitábamos un templo. No necesitamos primero construir el templo para luego ofrecer holocausto. Bueno, recuerde que antes de que el primer templo fuera edificado por el rey Salomón, el pueblo ofrecía sacrificio y holocausto en la tienda, así como cuando Moisés estaba en el desierto, que crearon el tabernáculo, pero no era un templo en sí mismo, sino que era una especie de tienda. Y nosotros vamos a ver aquí cómo Dios, de una manera u otra, empieza a mover esta nación a cumplir con los requerimientos que él había dado. Pero si nosotros nos damos cuenta y usted observa con detenimiento, hay algunas cosas que ellos hicieron que eran necesarias para adorar al Señor correctamente. Lo primero es que se unen. Unidad. Pero primero que vemos es la unidad. Lea como dice el versículo 1, el mismo versículo 1 dice en el capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre. Un solo hombre, toda la comunidad, todo el pueblo se reúne. Nosotros vamos a volver a ver esto en Nehemías capítulo 8, cómo ellos se reúnen otra vez como un solo hombre para pedir la palabra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos que es la primera vez que ellos se reúnen como un solo hombre. Esto habla de unidad, de unanimidad. Y ellos sabían que estaban haciendo algo y no podían estar divididos en esto. Eso requería, esa unanimidad requería de una obediencia individual, que como resultado reflejara una obediencia colectiva. Dios los está observando. Y a quien ellos le están ofreciendo sacrificio y adoración es a Dios, no es a ellos mismos. Y nosotros vemos aquí cómo se requería que el pueblo estuviese unido. Segundo, se requería que ellos siguieran las instrucciones al pie de la letra. Ellos no venían a adorar como ellos quisieran. Ellos no venían a adorar con sus condiciones. Ellos venían a adorar con las instrucciones que habían recibido. Lea desde el versículo 2. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con los hermanos, los sacerdotes de Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Está refiriéndose a Éxodos 27:1. Y si usted lee el versículo 3, se va a dar cuenta otra vez, el 4 y el 5, que ellos asentaron el altar sobre su base, celebraron las fiestas
de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de los holocaustos, conforme lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron holocaustos continuos y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían consagradas, y todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Nosotros estamos viendo que lo primero se requería estar unánimes. Segundo, se requería que hacerlo como Dios lo había escrito, como Dios lo había establecido en su palabra. Yo no adoro al Señor con mis condiciones, yo no adoro al Señor con mis estándares, yo adoro al Señor con el estándar de Dios, como Dios lo ha prescrito. Y esta nación estaba siguiendo las reglas del juego al pie de la letra. Tercero, se requería una actitud voluntaria, sacrificial, si se puede decir. Lee el versículo 5 al 7. Y después ofrecieron holocaustos continuos y lo de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y lo de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria. Siga leyendo. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros y alimentos, bebidas y aceite a todos los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Entonces nosotros estamos viendo que ellos no solamente se unen en un solo hombre, en un solo cuerpo, una sola manera de pensar. No solamente ellos siguen las instrucciones al pie de la letra, sino también que se involucran voluntariamente, ofrendando para suplir para las necesidades de la construcción del templo. Y es interesante que por medio de esta obediencia es que ellos van a adorar a Dios correctamente. Porque si ellos no hacían las instrucciones correctamente, aunque tuvieran un edificio, no iba a haber adoración correcta, porque Dios no iba a estar presente. Entonces usted puede hacer muchas cosas, pero si no lo hace de la manera correcta, conforme a Dios, a como Dios nos ha instruido, usted puede estar haciendo su propio estilo de adoración y su propia manera y su propia metodología, pero es con el corazón correcto, con la actitud correcta, con la obediencia correcta, que nosotros vamos a adorar correctamente a nuestro Dios. Hasta aquí ya ellos estaban listos para ofrecer sacrificios, ¿ok? Como dije anteriormente, Moisés lo hizo en el tabernáculo y hasta David lo hizo en el tabernáculo, hasta que Salomón construyó el primer templo y se creó este lugar para que Dios habite. Sin embargo, faltaban algunos recursos que el pueblo tuvo que poner, que el pueblo tuvo que disponer, desprenderse sacrificialmente, y el pueblo es quien suple ahora las necesidades, los recursos necesarios. Nosotros vamos a ver que luego de que ellos se unen, luego de que siguen las instrucciones como Dios lo dice en su palabra, luego de que ellos dan, ofrendan y se involucran voluntariamente, ahora nosotros vemos que era necesario que también el liderazgo tomara un rol, y Dios levanta entonces líderes. Lea del versículo 8 al 10. Y el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, ya estamos viendo que ellos en el primer año Dios lo trajo, y vimos el capítulo 1 y 2 que lo trajo por generaciones, lo trajo por generaciones, lo trajo también según las necesidades que tenía. Los trajo levitas, sacerdotes o siervos, trajo hombres, trajo hombres para el servicio, trajo porteros, trajo todo lo que necesitaba para la construcción y el servicio donde se le iba a ministrar al Señor en el templo. Pero ahora nosotros estamos viendo que Dios levanta a los líderes para que los líderes también pongan en orden el equipo de trabajo que iba a llevar a cabo la obra de la construcción del templo. Y la figura principal aquí es Zorobabel, quien fue el gobernador de Judá. Lea conmigo. Versículo 8. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, comenzaron la obra. Manos a la obra. Comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Versículo 9. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Henadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una, aquí otra vez la unidad, para dirigir a los obreros de la casa de Dios.
Versículo 10. Y cuando los albañiles habían echado el cimiento del templo del Señor, se presentaron entonces los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Aquí están los adoradores. Y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David. Ellos continúan siguiendo las instrucciones. Y nosotros vemos, luego de que ellos hicieron holocaustos, ahora pusieron voluntariamente los recursos, ahora el liderazgo pone el equipo en acción, manos a la obra. Ahora nosotros necesitamos que el pueblo se involucre en el trabajo fuerte, cada quien con sus dones y sus talentos, a servir, a ministrar al Señor. Y aquí se ve la iglesia, bueno, el pueblo de Dios trabajando unánimes con un solo fin, que el templo de Dios sea reconstruido para que adoremos a Dios correctamente. Me encanta una vez más que en el versículo 11 al final, él dice que ellos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David, no como yo quisiera. A veces nosotros somos muy dados a tener una preferencia de un estilo musical. Y se nos olvida que muchas veces eso nos lleva a tener adoraciones que ni siquiera expresan el deseo y la voluntad de Dios en sus letras. Y nosotros vemos que ellos muy rigurosamente estaban siguiendo las instrucciones. Así que luego de que ellos habían hecho todo obedientemente, por eso el primer punto es este: Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, tal como hemos dicho, es adorado cuando el pueblo obedece. Luego de que ellos hicieron todo y obedecieron conforme lo escrito, conforme lo que Dios había mandado, entonces pudieron adorar. Lee el versículo 11 al 13. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de ese templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con voz alta y se oía el clamor desde lejos. Y aquí nosotros vemos una combinación de emociones. Una generación que había tenido la oportunidad de haber visto el templo anterior, que dice que fue más majestuoso que este segundo templo. Según los historiadores, el templo que construyó Salomón fue más majestuoso, fue más, se puede decir, más glorioso en cuanto a lo que presentaba, porque Salomón era un rey que tenía muchos recursos. Aquí ellos están recogiendo los recursos para hacerlo conforme lo que Dios dijo, pero algunos entienden que este era un segundo templo menos, ¿qué se puede decir? Esplendoroso, se puede decir, en cuanto a la forma, a todo lo que tenía, todo el adorno que tenía el primer templo. Y nosotros estamos viendo aquí algo muy interesante. Y una de las cosas que estamos viendo es que luego de que ellos obedecen, adoran. Porque es la realidad de la adoración es la obediencia. La mejor obediencia, la mejor adoración es la obediencia al Señor. Yo no sé si usted tiene hijos, pero qué glorioso es ver cuando los hijos obedecen. Uno se siente como respetado, uno se siente honrado. ¿Y qué sucede cuando los hijos no obedecen? Uno se siente deshonrado, se siente irrespetuado. Bueno, el Señor es similar, o nuestra adoración al Señor es así. En la medida en la cual nosotros obedecemos es cuando estamos adorando correctamente. La adoración no es solamente el cántico que sale de tu boca, es la expresión de tu corazón. Por eso usted va a ver que Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la adoración, la correcta adoración, viene con la obediencia a lo que Dios ha dicho. Por eso ellos fueron muy correctos, muy rigurosos en perseguir las instrucciones al pie de la letra, en estar unidos, unánimes, deponiendo mucho de sus intereses personales y pensando en el interés colectivo. Y aquí vemos que luego de que ellos hacen todo eso, entonces comienzan a alabar a Dios. Y aquí tenemos dos generaciones, una mezcla de sentimientos, algunos que habían adorado en el templo anterior, otros que adoraron en el nuevo templo, pero ambos estaban adorando a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Dese cuenta que no están adorando de una perspectiva egocéntrica.
basándose en ellos mismos. Están adorando a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Miren el versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Aquí empezó el fundamento, es como la zapata. Ya tenemos a Zapata, donde se va a levantar el templo. Y ya entonces vemos a un pueblo adorando a Dios porque obedece y llevaron las cosas al pie de la letra. Nosotros debemos de recordar esto. Nuestra mayor adoración viene en nuestra vida de obediencia. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que, él me encanta cuando dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor, y que este es vuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestra adoración. La obediencia, la vida del cristiano se muestra, la adoración del cristiano se muestra en una vida de obediencia. La adoración del cristiano se muestra en una vida de obediencia. No solo con los domingos cuando venimos, no, es con toda nuestra vida. Así que Dios es adorado cuando su pueblo obedece. Lo segundo es que vamos a ver ahora en el capítulo 4, es que ellos ya habían puesto los cimientos y ahora iban a empezar a levantar todo el resto de la edificación. Entonces vemos la oposición. Pero esto nos recuerda que Dios está en control en medio de la oposición. Y yo quiero que usted lea conmigo desde el capítulo 4, del versículo 1 al 24. Y cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel le dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que nos juntemos y edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Usted está entendiendo lo que está sucediendo aquí? Aquí nosotros estamos viendo un grupo de personas que vienen donde ellos para decirle: hey, queremos colaborar con ustedes, queremos adorar juntos. Gracias a Dios yo tenía un entendimiento histórico y discernimiento también, que tristemente nos falta mucho en esta época. Y dice: no, nosotros no tenemos nada en común. Y mire cómo ellos se convierten en sus principales opositores durante todo el periodo del rey Ciro, que era el que le había dado gracia. Y ellos empiezan a hacer oposición. Mire cómo dice que ellos en ese momento empezaron a desanimar al pueblo, a atemorizarlos y luego buscaron consejeros para frustrar los propósitos todos los días del rey Ciro, mientras el rey Ciro fue presidente. Usted debe de saber que cuando Esdras y Nehemías es escrito, quienes escriben este libro tienen idea de lo que está sucediendo, del contexto, que su audiencia entiende lo que está sucediendo. Porque si usted ve el versículo 1, dice: cuando se enteraron los enemigos. ¿Por qué al principio del versículo 1 ya lo están declarando enemigo? Bueno, porque quien escribe primero tiene un entendimiento de toda la historia ya, de lo que sucedió. Y segundo, porque sabía quién eran estas personas. ¿Quiénes eran los enemigos? Es algo que debemos de responder para seguir avanzando adelante. Bueno, para responder esa pregunta tendríamos que ir a Segunda de Reyes, al capítulo 17, para que entendamos quiénes eran ellos. Desde el versículo 24, mire quiénes eran ellos. Dice: el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cutá, oigan esto, de Ava, de Ahamat, y trajeron hombres y de Safarabaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. En Samaria, en el lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron, esto es importante, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció, versículo 25, que
como al principio de habitar ellos allí no temieron al Señor. Versículo 27. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevar allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra, dioses paganos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel. O sea, empezó a mezclar asuntos. Y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses. Y le pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho cada nación en las ciudades en que habitaban. Versículo 30. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los hombres de Cutá hicieron a Nergal. Los hombres de Hamat hicieron a Sima. Y los aveos hicieron a Nihath y Tartak. Y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda de Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Y temían al Señor, versículo 33, qué interesante, y servían a sus dioses conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevadas al destierro. Versículo 34. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y ordenó diciendo que no temeréis a otros dioses, ni os inclinaré ante ellos, ni les serviréis, ni le ofreceréis sacrificios, sino que el Señor os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido. A él temeréis y ante él os inclinaréis y a él ofreceréis sacrificio. ¿Qué nosotros tenemos? Que estas personas que se estaban acercando para adorar a Dios juntos eran sincretistas. ¿Qué es el sincretismo? La unión, una mezcla de dioses, de religiones. Y ellos dijeron: no tenemos nada en común. No tenemos nada en común. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero era increíble. Yo decía que temían al Señor y también adoraban a sus dioses. Y estos líderes pudieron discernir y rechazar la ayuda de estos. Rechazarla. Ellos bajaban de Samaria. En Samaria usted vio que recuerde que el reino del norte fue tomado en el exilio por los asirios 200 años antes que el reino del sur. Y ahí en Samaria, que era la ciudad del reino del norte, la ciudad del reino del sur era Jerusalén, porque era donde estaba Judá y Benjamín, las tribus de Judá y Benjamín. Y los de Samaria ahí metieron en esa ciudad a todos. De toda la costumbre, dioses, paganos, de todo. Ya usted escuchó, hasta sacrificaban a sus hijos para sus dioses. Y ellos rechazan la ayuda sencillamente porque no tienen nada en común. Lea el versículo 3 del capítulo 4. Pero Zorobabel y Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que nos juntemos, edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros sí, unidos, la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Y usted ve aquí está, ellos ponen muy clara la regla del juego y esto trajo consecuencias. Se levanta la oposición, una oposición que buscaba desanimarlo, atemorizarlo, como leímos y como dice el texto, que buscaba también frustrar su propósito. Esto hace que ellos entonces que respondan con una falsa acusación y van donde las autoridades para tratar de entonces detener los planes de la reconstrucción del templo. Lea el versículo 6 en adelante. En el reinado del rey Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en una escritura aramea y traducido al arameo. Rehum, el gobernador, y Simsai, el escriba, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera. Miren la acusación, versículo 9. Rehum, el gobernador Simsai, el escriba y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria. Ustedes ven que son de Samaria, bajaron de Samaria, y el resto de la provincia al otro lado del río. Vamos a leer hasta 16.
Esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de sus siervos y los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Increíble, no solo una acusación, sino una falsa acusación. Están reedificando la ciudad, porque dicen que han venido a nosotros. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa. Están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esta ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuestos, ni peaje, los cuales perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el menosprecio del rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tu padre, y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde y que perjudica y perjudicial a los reyes y las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones contra ella. Por eso fue devastada esta ciudad. Nosotros informamos al rey que si esta ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Bueno, la acusación estaba cargada de falsedad y de presuposiciones falsas. No van a pagar impuestos, no van a poder cobrar peaje. Y aquí vemos una vez más a los enemigos acusando al pueblo de Dios para que la obra de Dios se detenga. La opción del enemigo siempre va a ser esa: acusarnos falsamente, afectar la obra de Dios para que nosotros no obedezcamos. Y nosotros vemos en los versículos siguientes entonces cómo Artajerjes responde. Versículo 17, entonces el rey envió respuesta a Jehú, el gobernador de Simsai, el escriba, y a sus demás compañeros que habitan en Samaria. Recuerden que estos son samaritanos que bajaron a unirse, no pierda de vista esto, y en las demás provincias, al otro lado del río, paz. Y ahora el documento que nos enviaste ha sido leído claramente delante de mí. Y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos, se han descubierto que esta ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se han fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora, mira el versículo 21, pues proclamar un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salgan un decreto de mí. Y cuidaos de no ser diligentes en cumplir este asunto, porque se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes. Él hace una pregunta. Aquí nosotros estamos viendo entonces que efectivamente el rey Artajerjes, recuérdese que Israel no está ahora mismo bajo ningún dominio necesariamente. Ellos están en su tierra, reedificando el templo, poniendo los cimientos. Ellos están ahí haciendo su vida, tratando de volver a recobrar su identidad como pueblo de Dios. Y nosotros estamos viendo que estos vecinos, que sí estaban bajo reinados persias, van y entonces, y no era que no había influencia. Claro, había influencia porque el poder militar que tenía el rey persa podía exterminarlos o retomarlo en el exilio otra vez. Pero lo que quiero que sepan que a diferencia de los samaritanos que bajaron a complicar las cosas y a levantarse para desanimarlos y para frustrar el plan, pues ellos van a sus autoridades y le dicen, miren, tengan cuidado con esta nación. Si esta nación se levanta, pues ustedes van a tener problemas. Y entonces vienen con una falsa acusación. Y nosotros vemos que Artajerjes le responde y luego posteriormente, entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto tiene efecto. Versículos 23 y 24. Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos y a los que los hicieron parar por la fuerza. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Nosotros vemos aquí que la oposición temporalmente logra su objetivo, pero Dios está en control. Recuerden que Dios está en control y Dios le está enseñando a su pueblo algunas cosas importantes. Dios está en control y Dios le está enseñando que Dios le va a mostrar a ellos que es mayor que la oposición una vez más. Dios es más poderoso que cualquier oposición y que el plan de Dios no se detiene. El plan de Dios se va a cumplir. La obra cesó temporalmente y nosotros, aunque sabemos
que la oposición fue un obstáculo para seguir haciendo lo que Dios había mandado, que era levantar su templo, nosotros tenemos que saber que el templo no terminó ahí y la obra de Dios continuó, porque era Dios quien estaba llevando a cabo su plan. Cuando nosotros vemos eso en nuestra realidad, debemos de recordar que nosotros siempre vamos a tener oposición para que la obra de Dios, siempre hay oposición. Es una realidad, hay una oposición para que el reino de Dios avance, pero recuerde que la historia nuestra está escrita. Al final vence nuestro Señor una vez más. Y de hecho, recordemos que nosotros, antes de ser hijos de Dios, éramos enemigos de Dios. Y recuerde también que es en nuestra enemistad nosotros teníamos opositores y enemigos. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo en la cruz venció a todos nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Satanás, el mundo, la carne, el pecado, la muerte. A todos lo venció en la cruz. Y nosotros sabemos que hay una oposición, pero recordemos y confiemos que Dios está en control en medio de las oposiciones que vienen a nuestras vidas. Nuestros mayores enemigos han sido vencidos. Han sido vencidos. Y eso es un buen recordatorio. Por ejemplo, el caso de Satanás, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Gloria a Dios. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Satanás está vencido, hermanos. Satanás está vencido. Y Cristo lo venció en la cruz, como leemos en Colosenses capítulo 2, 13 y 15. También nosotros vemos muchas veces que Satanás, nuestro acusador, trata de venir y acusarnos a nosotros una y otra vez. Hermanos, mire, Satanás ya no puede acusar a los hijos de Dios. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Los hijos de Dios ya no hay acusación porque tenemos un abogado que nos defiende en la corte de nuestro Padre, y quien no solamente es nuestro abogado, sino también es el que nos ha justificado. Así que él venció a Satanás, él venció al acusador, y también, mejor aún, él venció a este mundo. Él dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué? Yo he vencido al mundo. Nosotros vemos también que él venció el pecado, él venció la ley del pecado en nosotros. Usted puede leerlo también en Romanos capítulo 8, en los versículos del 1 en adelante. Y cómo él hace una distinción, que el que anda en el Espíritu ya no anda bajo el yugo de la carne. Entonces, sí, nosotros debemos de saber que el peor enemigo ahora mismo, usted sabe quién es usted mismo, es su corazón engañoso. La Biblia dice en una y otra ocasión cómo es engañoso el corazón. Nosotros vemos que Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. Tenemos que ver que ahora mismo nuestra lucha es con nosotros mismos, con esos deseos pecaminosos que nos llevan a desobedecer para no adorar a Dios, que nos llevan a desobedecer para apartarnos de la obra de Dios, que nos llevan a desobedecer. ¿Quiénes son? Marcos 7:21 dice que de dentro del corazón, de donde nacen todos los pensamientos, todas las intenciones, fornicaciones, celos, envidias, adulterio, del corazón. Y nosotros ahora contamos con el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda ahora a vencer aún a nuestros propios deseos. Pero es una lucha diaria. Y ese es nuestro mayor enemigo. El diablo fue vencido. El diablo no puede acusarme ya. ¿Quién acusará a los hijos del Señor? El mundo ha sido vencido. La esclavitud de la carne ha sido también destruida. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de lidiar con nuestras propias luchas. Así que vemos que en la reconstrucción del templo, obediencia y adoración, vemos primero que Dios es adorado cuando su pueblo obedece. Segundo, vemos que Dios está en control a pesar de la oposición. Y finalmente, Dios le habla a su pueblo y termina el templo. Dios le habla a su pueblo y termina el templo. Vamos a leer desde el capítulo 5, vamos a ir paso por paso y vamos a ver cómo Dios primero despierta al pueblo hablándole por medio de los profetas. Dice el versículo 1 del capítulo 5: y cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salietel,
y Jesuá, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Interesante. ¿Qué aparece en escena? Recuerde, el escritor entiende que la audiencia original entiende de quién están hablando. Quizás usted no sabe ni quién es Ageo ni quién es Zacarías. Dos profetas que tienen sus libros aquí también del Antiguo Testamento que fueron profetas en esta época para el pueblo de Israel y que Dios levantó para animarlos. Así que es como un hiperlink. No sé si usted habla con un hiperlink, que esto te dirige a otro lugar. Usted le da un clic y ese hiperlink te manda a otro lugar. Bueno, aquí tenemos un hiperlink que revisar. Y es la profecía entonces que dio Ageo. Así que yo quiero invitarte a que veamos lo que dice Ageo rápidamente. El año segundo del rey Darío, Ageo capítulo 1. El año segundo del rey Darío. Recuerde, estamos ahora en el rey Darío, como terminamos en el capítulo anterior. En el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saliatel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de la casa, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo respecto: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Pues ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificar el templo, para que me agrade en él y yo sea glorificado, dice el Señor. Versículo 13 del capítulo 1. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Saliatel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josuá, que es el que vemos, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto del año segundo. Usted está viendo, cuando leemos ahora en el capítulo 5 que dice: cuando los profetas Ageo y Zacarías profetizaron, esta fue la profecía. Y no sé si le llama la atención cómo él dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y Jesuá, el sumo sacerdote. Dios es que está moviéndose. Dios es el protagonista, gloria a Dios. Nosotros vemos también en la profecía de Zacarías, si usted ve Zacarías también, nos recuerda que Dios se levanta para levantar su voz y animarlos. Y usted puede también revisar más adelante las profecías de Zacarías. Así que vemos que Dios levanta a su pueblo, levantando su voz, levantando sus profetas. Dios le habla a su pueblo, hablando por medio de los profetas. Y lo segundo que vemos es que Dios entonces está ahora cuidando a su pueblo, velando por su pueblo. Vamos a Esdras capítulo 5, versículo 3 al 5. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar Bonsai y sus compañeros vinieron a ellos y hablaron así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? Mire qué arrogancia. También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los que están reedificando este edificio? Como para, imagino, infringir temor. Mire lo que dice: pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Es interesante porque cuando dice que el ojo de Dios, es que Dios está cuidándolos. Dios está en cuidado de ellos. Dios está cuidando a su pueblo y Dios cuidaba a su pueblo, por eso no podían impedirlo. Dios está levantando al profeta y ahora esas palabras es la energía que lleva a este pueblo a vencer el temor y a seguir avanzando en la reedificación del templo. Algo interesante que no podemos pasar por alto es que en medio de todo esto, Dios les recuerda a ellos su identidad, que más adelante vamos a ver que es el trabajo de Esdras en los capítulos siguientes, a partir de la próxima semana, cómo Dios le empieza a reforzar su identidad. Mire la respuesta que ellos le dan a estos hombres. Versículo 6 en adelante.
Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia de al otro lado del río, y Setar-Bonsai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Les enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y le dijimos así: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y terminar este edificio? Dios. Ellos no lo sabían. También les preguntamos sus nombres para informarte y para dar por escrito los nombres. Increíble. Los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron diciendo: aquí está la identidad. Somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, confesión aquí, Él les entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo estaban en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia. Los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien habían puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbazar vino y puso cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Y ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Me encanta un pueblo ahora envalentonado, un pueblo valiente por haber escuchado la voz de Dios, animado por Dios, por la palabra de Dios. Un pueblo ahora empoderado. Y esto que ustedes escucharon fue el informe que le dio el pueblo a ellos. Y ellos lo escribieron perfectamente y fueron con lo que le dijeron. Un pueblo consciente de sus faltas, un pueblo consciente de la obra de Dios, y le dan la narrativa completa. Pero me encanta cómo ellos recuerdan su identidad. Somos siervos del Dios Altísimo, del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Y nosotros vemos lo que sucede al final, y es que Dios entonces, en los siguientes versículos, Dios provee para su templo. Me encanta esta historia, versículo 1 del capítulo 6, lea conmigo. Entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia, y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. En el año primero el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes, una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo de Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Este fue el edicto. Y aquí vemos, versículo 6, ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros, los oficiales del otro lado del río, alejaos de allí. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos de este pueblo, y esto sin demora. Y todos lo que necesiten, novillos, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les darán día por día sin falta,
para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y sus hijos. Y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Increíble, glorioso ver cómo Dios también mueve el corazón del rey Darío y cómo Dios ahora termina su templo. Glorioso ver a Dios proveyendo, usando a reyes paganos para cubrir los gastos en la construcción del templo. Él dijo, mío es el oro y la plata. Y aquí Él lo está poniendo una vez más en demostración. Vemos a un pueblo que ahora, en vez de estar temeroso por la oposición, ahora está empoderado y adorando y glorificando a Dios porque están viendo la mano de Dios poderosamente. Así que en los versículos siguientes, 13 al 15, vemos a Dios terminando el templo. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío lo había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron de edificar conforme el mandato de Dios de Israel, el decreto de Sirio, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Dios terminó su templo como Él lo había prometido. Qué glorioso recorrido. Yo sé que pudiéramos sacar muchas cosas y muchas enseñanzas. Primero, lo que hablábamos de la adoración. La mejor adoración es nuestra obediencia. Y el pueblo obedeció al pie de la letra conforme a su palabra. No, la adoración no es la expresión de palabras que salen de nuestra boca sin un corazón correcto y sin la actitud correcta. No, una actitud de obediencia. Vemos también que Dios está en control a pesar de la oposición. Y en medio de la oposición y del periodo donde no fue predicado, donde no fue edificado su templo, ellos estaban temerosos hasta que Dios levantó su palabra otra vez por medio de los profetas y le dijo, vamos arriba, vamos a levantar el templo. ¿Y qué hace Dios? Dios entonces mueve el corazón de los líderes, Zorobabel y Jesuá, o Josué, el sumo sacerdote, y nosotros vemos cómo Dios levanta a estos hombres para continuar en la reedificación del templo. También vemos un Dios soberano, un Dios que provee, un Dios que cuida a su pueblo, un Dios que no falla, un Dios que cumple su promesa, un Dios en quien podemos confiar. Hermano, hermana, usted está preocupado por alguien, por algo. Usted está preocupado, ansioso por algo. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Este es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y Cristo ha hecho posible que Él sea nuestro Dios. Cristo ha vencido todos los enemigos que se pueden levantar en nuestra contra. Y en Él hemos obtenido la victoria. Y ahora Dios, no solamente en esta historia está levantando su templo. Ahora Dios está levantando su templo, la iglesia. La iglesia, el templo invisible, el grupo de hermanos y hermanas juntos, unidos con el propósito de adorarle por medio de nuestra vida de obediencia. Quisiera hablar mucho más, pero quiero invitarte a que tú reflexiones en la gran verdad de cómo Dios se ha revelado por medio de su palabra en esta mañana, siendo nuestro proveedor, siendo nuestro protector, siendo quien vence a nuestro enemigo, quien cambia el corazón. Y no importa lucha que tú tengas, oposición que tú tengas, ven al único capaz de vencer a toda oposición. Si tu corazón está luchando con algún pecado, recuerda que Cristo venció en la cruz esa naturaleza pecaminosa. Y si tú no tienes a Cristo, de la única manera que tú puedes pasar de ser enemigo de Cristo a ser hijo de Cristo es por medio de la obra de Cristo. Es nuestra invitación que esta historia que estamos recorriendo te anime a conocer al Dios viviente que cumple sus promesas, que reconstruyó su templo y que ahora por medio de ese pueblo que Él mantuvo nos llegó el Salvador, a Cristo, el Mesías, con quien por medio de Él nos ha unido en un solo cuerpo, en un solo pueblo y con quien ahora podemos adorar. No solo ahora, sino por toda la eternidad. Que el Señor le bendiga. Pasen un tiempo reflexionando en las preguntas y un tiempo en oración. Y
Espero que el Señor, así como mi alma ha sido edificada, haya edificado la suya. Dios te bendiga.